El sistema nervioso central aparece al inicio de la tercera semana con la formación de la placa neural, con lo que continúa el proceso de neurulación que culmina con el cierre de los neuroporos. El extremo cefálico muestra 3 dilataciones de ectodermo llamadas vesículas cerebrales primarias. Estas son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. De manera simultánea se forman 2 plegamientos. A la semana 3 se forma el pliegue cefálico en la región del mesencéfalo, mientras que en la semana 4 se forma el pliegue cervical en la unión entre el romboencéfalo y la médula espinal. A las 5 semanas, las vesículas primarias se diferencian en 5 vesículas secundarias: el prosencéfalo, entelencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no presenta cambios y el romboencéfalo en metencéfalo y mielencéfalo. Un surco profundo, el istmo romboencefálico, separa el mesencéfalo del metencéfalo, y el pliegue pontino marca el límite entre el metencéfalo y el mielencéfalo. A partir de las 5 vesículas se forman los órganos del encéfalo. Del telencéfalo se forman los hemisferios cerebrales. Del diencéfalo, la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Del mesencéfalo, el mesencéfalo que contiene a los colículos anteriores y posteriores. Del metencéfalo, el puente y cerebelo. Y del mielencéfalo, el bulbo raquídeo. Por otra parte, las cavidades formarán los ventrículos cerebrales. Del telencéfalo, los ventrículos laterales. Del diencéfalo, el tercer ventrículo. Del mesencéfalo, el acueducto de Silvio. Y del romboencéfalo, el cuarto ventrículo. Para adentrarnos en la formación de la médula espinal, es importante recordar el cierre del tubo neural, comenzando a los 21 o 22 días. Este cierre sucede solo en la línea media que posteriormente formarán los segmentos cervicales de la médula espinal, permitiendo así la existencia de 2 zonas discontinuas que se cerrarán posteriormente dando al neuroporo anterior y al neuroporo posterior. Este último dará origen a la médula espinal. El tubo neural va a estar revestido por las células neuroepiteliales. Estas van a estar en la luz antes de que se cierre el tubo, y cuando se cierre el tubo van a dar origen a los neuroblastos. Los neuroblastos a su vez se van a clasificar en apolar, de acuerdo a su desarrollo, apolar, bipolar y neurona multipolar. Si vemos el neuroepitelio y el neuroblasto, en el tubo neural vamos a tener que las células del neuroepitelio van a formar neuroblastos. Entonces, aquí tenemos nuestro epitelio, o también llamado zona ventricular, las células o los neuroblastos, a lo que es la capa del manto. Después tenemos la capa marginal y vamos a tener unas placas, que es la placa del techo y la placa del piso. Muy bien. Ahora, de la capa del manto, que es esta de acá, se le va a conocer o va a ser la sustancia gris, que es esta parte de acá. Y la capa marginal, que son fibras nerviosas que se van a mielinizar, se le conoce como sustancia blanca. Tenemos también el canal central y los neuroblastos en su diferenciación neurona multipolar se van a diferenciar también como sensitivos o motoras. A estas partes aquí se le conocen como asta sensitiva o parte dorsal, y esta es el asta motora. La diferenciación del tubo neural comienza con la secreción de Sonic Hedgehog de la notocorda, que va a dirigirse hasta las células del tubo neural para diferenciar la placa del suelo.
Al diferenciarse la placa del suelo, estas a su vez van a producir Sonic Hedgehog y posteriormente su diferenciación en neuronas motoras. De esta manera, el ectodermo no neuronal que se encuentra sobre el tubo neural producirá BMP para diferenciar ahora la placa del techo, que posteriormente se diferenciará en células dorsales para producir células sensitivas. En el primer trimestre, la médula espinal ocupa toda la longitud del tronco, por lo que los nervios raquídeos atravesarán los espacios invertebrales justo enfrente de su lugar de origen, pero en los meses posteriores, el crecimiento de la médula espinal se verá retrasado a comparación de la columna vertebral, y en el momento del parto, ahora la médula espinal tendrá fin en L3. Este retraso del crecimiento de la médula espinal a comparación de la columna vertebral tendrá como resultado que las vértebras a partir de L3 hasta las sacras y coxigias deban incrementarse en su distancia para llegar al punto de origen nuevamente, lo que causará la cola de caballo. Además de esto, se forma una estructura llamada filum terminal que se extiende desde que acaba la médula espinal hasta que termina la columna vertebral. Este filum terminal indica el desplazamiento original de la médula espinal. Las células de la glía o células gliales son las que se encargan de cuidar y mantener el sistema nervioso. En pocas palabras, apoyan a las neuronas a realizar su función. Hay células gliales en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central se encuentran los astrocitos, microglías y oligodendrotrocitos, y en el sistema nervioso periférico células de Schwann. Los astrocitos son las células gliales más abundantes en el sistema nervioso. Estas células tienen una forma estrellada y emiten prolongaciones para poder separar o aislar el tejido nervioso del resto de los tejidos del cuerpo. Ayudan a hacer la sinapsis, que son los puntos de unión entre neuronas más herméticas. Participan en la regulación de la sinapsis porque así como pueden absorber parte de los neurotransmisores, también pueden regular la liberación de las propias neuronas del transmisor. Se les considera también un sostén físico, ya que mantienen las neuronas fijas. Los astrocitos fagocitan y absorben restos de neuronas con el propósito de apoyar la destrucción de los desechos. Los oligodendrocitos es una célula que se especializa en la vaina de mielina que recubre la acción de las neuronas. Esta célula puede emitir muchas prolongaciones de sí mismo y de esta manera le es posible recubrir varios axones. Las microglías son consideradas las células de defensa del sistema nervioso, ya que se activan cuando hay una lesión cerebral. Al haber una lesión, los astrocitos fagocitan un poco y las microglías absorben los desechos y los digieren. Las células de Schwann, en pocas palabras, tienen las mismas funciones que los astrocitos, las microglías y los oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso periférico. Estas mielinizan, son un sostén físico, fagocitan y ayudan al suministro de nutrientes. Los nervios espinales conectan el sistema nervioso central con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todo el cuerpo. Estos consisten de 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacras y un nervio coxígeo. Al principio los extremos caudales de la columna vertebral y la médula espinal coinciden, pero la columna crece más y así se forma la cola de caballo. En ocasiones se divide al cerebro en tallo cerebral, integrado por el mielencéfalo, el puente del metencéfalo y el mesencéfalo, y centros superiores, que son el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Hablando del origen embrionario del cerebro, encontramos 3 vesículas primarias o divisiones principales de este.
el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo, el cerebro posterior. El rombencéfalo se divide en mielencéfalo y metencéfalo. El metencéfalo se ubica en la región más cefálica del rombencéfalo. Se caracteriza por dar origen al cerebelo y el puente o protuberancia. De la misma manera, forma la porción superior del cuarto ventrículo. Por otro lado, el mielencéfalo se ubica en la porción más caudal del rombencéfalo. Este da origen a la porción inferior del cuarto ventrículo y a la médula oblongada o el bulbo raquídeo. El metencéfalo forma dos estructuras importantes: el cerebelo, que deriva de las placas alares y tiene como función principal la coordinación para la postura y el movimiento, y el puente o protuberancia, derivado de las placas basales, que tiene un rol principal de conexión de fibras nerviosas entre la médula espinal y la corteza cerebral y cerebelosa. Las placas basales del metencéfalo también incluyen 3 grupos de neuronas motoras, las cuales son el grupo eferente somático medial, el eferente visceral especial y el eferente visceral general. Los nervios craneales que se originan del metencéfalo son el 5, el 6, el 7 y el 8. La región específica del metencéfalo, que se reconoce como el puente, es el borde marginal de las placas basales del metencéfalo. El puente también contiene los núcleos pontinos que se originan en las placas alares del metencéfalo y el mielencéfalo. Como se dijo anteriormente, el cerebelo se genera a partir de las placas alares del metencéfalo. Dichas placas alares se flexionan en dirección medial y forman los labios rómbicos. Estos labios rómbicos se comprimen en dirección cefalocaudal y constituyen la placa cerebelosa. Existe una pequeña región en la línea media que se denomina el vermis y 2 regiones laterales, los hemisferios del cerebelo. Una fisura transversal, denominada el lóbulo floculonodular, separa al nódulo del vermis y al flóculo lateral de los hemisferios del cerebelo. Al inicio, la placa cerebelosa está constituida por las capas neuroepitelial del manto y germinal. Sin embargo, se reconocen distintos tipos de células en esta placa. Las células que migran hacia la superficie se conocen como la capa granulosa externa, que pasan a dar origen a varios tipos de células. Algunas migran hacia las células de Purkinje en diferenciación, siendo este el tipo de neurona principal que se encuentra en el cerebelo. A su vez, algunas se dirigen hacia la superficie y dan origen a la capa interna de células granulosas. Por último, tenemos las células en canasta y estrelladas, que son producidas por las células en proliferación que se encuentran en la sustancia blanca del cerebelo. El mielencéfalo da origen a la médula oblongada o bulbo raquídeo, que en su placa basal contiene los núcleos motores. Estos son 3, siendo el grupo eferente somático medial, un grupo eferente visceral especial intermedio y un grupo eferente visceral general lateral. El bulbo raquídeo da origen a los pares craneales números 9, 10, 11 y 12. De igual manera, cuenta con núcleos sensitivos de relevo en la placa alar. Más lateral, el grupo aferente somático o sensitivo general. El grupo intermedio, el aferente especial. Y el grupo medial, que es el aferente visceral general. Por otro lado, la placa del techo del mielencéfalo
Cuenta con células ependimarias cubiertas por la pía madre. Combinadas se conocen como la tela coroidea. Debido a la proliferación activa del mesenquima, varias invaginaciones oculares se proyectan hacia el interior de la cavidad ventricular, lo que integra el plexo coroideo que produce el líquido cefalorraquídeo. Integran al plexo coroideo y así se lleva a cabo. Y en este caso el prosencéfalo se dividiría en lo que va a ser el telencéfalo y el diencéfalo. Entonces el telencéfalo a grandes rasgos se convierte en los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo tiene una mayor diferenciación, que sería la copa y tallos ópticos, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo y la epífisis, que también es conocida como el cuerpo pineal. Hablando ahorita específicamente del telencéfalo, que es en aproximadamente a mes y medio de la gestación, ocurre lo que sería una evaginación lateral, donde la porción basal va a crecer y sobresale hacia el lumen del ventrículo lateral, y además el piso de este ventrículo lateral va a ser el cuerpo estriado. Ok, luego pasando a la lámina terminal, simplemente es una porción, está en la porción medial. No nos vamos a detener en ese apartado. Ok, ahora pasando a los plexos coroideos. Muchos piensan que se forma en la porción superior. En la porción superior de los hemisferios. Sin embargo, esto es incorrecto. Se forma en el centro. Ok, en el centro, pasando por la fisura coroidea, donde encima de esta fisura se encuentra el hipocampo, que es cuando la pared se engrosa, y esto es lo que da a formar el hipocampo. Ahora, pasando a la corteza. Ok, la corteza surge a partir del páleo, dando origen a tres áreas, o tres categorías más bien. La paleocorteza, que va a formar el sistema olfatorio y el hipocampo. La arqueocorteza y la neocorteza. Como podrán ver aquí, forma el 90% de las estructuras. Que esto pasa cuando los neuroblastos tienen una posición subpial, y vamos a enfocarnos en que se diferencian, crecen y se forman en neuronas maduras, ¿ok? Y en este caso, las neuronas maduras se van a dividir en dos apartados. Las motoras, que son neuronas piramidales, y las sensitivas, que son neuronas de la categoría de granulosa. Bueno, el diencéfalo es considerado como la porción media del prosencéfalo. Entonces, el diencéfalo se conforma de una placa del techo y dos placas alares. Ok, la placa de techo es una sola capa conformada por células ependimarias. Estas células ependimarias están cubiertas por una mesénquima vascularizada. Va a dar lugar a el plexo coroideo del tercer ventrículo.
en la región caudal va a surgir el cuerpo pineal, como se mencionó antes, o epífisis, que se encuentra relacionado con el ciclo circadiano, ya que tiene relación con la luz y oscuridad. Y también se ha encontrado que en los adultos hay una acumulación de calcio. Bueno, procediendo con las placas alares son las paredes laterales. He ahí el porqué 2. Y del surco hipotalámico surge del área dorsal el tálamo y del área ventral el hipotálamo. El tálamo crece hacia el lumen del diencéfalo. Entonces, las regiones talámicas, ¿qué pasa cuando crecen? Las regiones talámicas izquierda y derecha se fusionan en la línea media. ¿Ok? Se fusionan. Y esto es lo que hace que surja la adherencia intertalámica. Entonces, ahora vamos a hablar de la hipófisis. ¿La hipófisis cómo surge? Bueno, surge a partir de dos estructuras, ¿ok? De la bolsa de Rathke, que aproximadamente en la semana 3 pasa de la evaginación. Vamos a ponerlo como las 3 Es, ¿ok? 3 Es, tercera semana, la evaginación ectodérmica del etomodeo, que está a la altura de la membrana orofaringea. Entonces, de ahí pasa a ser la bolsa de Rathke. Pues este es el infundíbulo, que es una extensión caudal del diencéfalo. Entonces, ¿cómo es que se llegan a fusionar? Aproximadamente en la sexta semana, la bolsa de Rathke comienza a moverse dorsalmente y así es como se conecta con el infundíbulo. Entonces, ya da origen a la hipófisis, pero eso no es todo. La hipófisis se subdivide en la adenohipófisis, que se podría decir que surge a partir de la bolsa de Rathke, y la neurohipófisis. Entonces, la bolsa de Rathke surge y recubre el infundíbulo, y esto es lo que da origen a la neurohipófisis y el tallo, como lo conocemos. Y bueno, procediendo, tenemos el mesencéfalo. Bueno, consta de la placa basal, la placa marginal, la placa basal se caracteriza por ser eferente somática, que va a constar de los pares craneales 3 y 4. Y también va a ser eferente visceral general, que en este caso lo va a conformar el núcleo de Edinger-Westphal. Y pasando a la capa marginal, esta crece formando los pedúnculos cerebrales. Y ya pasando por último a las capas alares, son dos elevaciones longitudinales separadas por la línea media. Tiene el surco transversal, que al final se divide en colículos, que estos van a ser superior e inferior, que el superior va a dar respuesta a los reflejos auditivos y el inferior a los reflejos visuales, y son formados más bien por capas de neuroblastos. Cada hemisferio crece de manera independiente, pero al final del tercer mes se crean las comisuras que unen ambos hemisferios. La lámina terminal aparece entre el techo del diencéfalo y el quiasma óptico.
hace una conexión inicial entre hemisferios. Después, se forma la comisura anterior, que va a unir al bulbo olfatorio y las áreas de ambos hemisferios. La segunda comisura es la del hipocampo o fornix. Deriva del hipocampo y converge cerca de la placa del techo del encéfalo. Conectará el cuerpo mamilar e hipotálamo. Otra comisura es la del cuerpo calloso, que aparece alrededor de la semana 10 y conecta a las áreas no olfatorias del cerebro, formando un arco sobre el techo del diencéfalo. Otras comisuras que no tienen que ver con la lámina terminal son la posterior y avenular, las cuales se encuentran debajo y rostrales a la glándula pineal. Por último está el quiasma óptico, que es la parte del cerebro en donde se entrecruzan parcialmente los axones de los nervios ópticos. Las meninges son las capas que recubren al cerebro y a la médula espinal. Derivan de una combinación de mesodermo y células de la cresta neural. La duramadre resulta de un engrosamiento del cráneo fetal temprano. Las otras dos meninges, la aracnoides y la pia madre, son conocidas como leptomeninges. Por último, hablaremos del líquido cefalorraquídeo, el cual tiene como función principal la protección del sistema nervioso central. Es producido por los plexos coroideos alrededor de 400 a 500 mililitros al día. Circula por los ventrículos cerebrales, una parte entra al conducto raquídeo y otra sale y penetra el espacio subaracnoideo. Es reabsorbido por las vellosidades aracnoideas.